Gracias. Gracias, Señor. Yo cantaré con gozo a mi Señor, lo alabaré con toda gratitud, porque Él a mí me ha amado siempre, y como prueba a su Hijo Él envió. Es mi vida Jesús, pues Él ahora en mí está. Es mi vida Jesús, y su morada es mi corazón. Yo cantaré con gozo a mi Señor, lo alabaré con toda gratitud, porque Él a mí me ha amado siempre, y como prueba a su Hijo Él envió. Es mi vida Jesús, pues Él ahora en mí está. Es mi vida Jesús, y su morada es mi corazón. Es mi vida Jesús, pues Él ahora en mí está. Es mi vida Jesús, y su morada es mi corazón. Gracias, Señor, por morar en nuestros corazones. Gracias por hacer de nosotros tu templo. Gracias, Señor, por llenarnos con tu Santo Espíritu, por venir a morar dentro de nosotros, Señor, y llenarnos de tus pensamientos, de tus caminos, para poder agradarte y tener un corazón como el tuyo, Señor. Gracias. Nuestra vida es Jesús. Oh, la vida de nuestra alma es el Señor que murió por nosotros. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos y te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Oh, bendito seas tú, Señor. Como un peregrino es mi Señor, como un extranjero en su propio hogar, buscando abrigo, buscando comunión. Oh, qué humilde es mi Señor al tocar mi corazón. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adora.
aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Oh, esperanza de Israel, Redentor nuestro en la aflicción, como el Dios sublime, como el Rey de gloria, se humilla Él en procurar al hombre para comunión. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú el que hables a nuestros corazones en esta hora, que nos abras el entendimiento, que nos abras el corazón, Señor, para entender tus caminos, tu proceder, tu manera de actuar, Señor, en cada área de la vida. Que aprendamos, Señor, tus patrones y también la forma libre en la cual te mueves. Que nosotros no marquemos, Señor, la forma como nosotros queremos que tú te muevas, mas que seamos obedientes a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Capítulo número 16. Y vamos a leer un trecho que es el que nos corresponde estudiar en esta hora. Amén. Capítulo número 16, verso 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos de esta manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Bueno, esta fue otra de las experiencias que tuvieron Pablo y Silas, y Lucas y Timoteo también, que estaban en ese viaje, pero solo a Pablo y a Silas prendieron. Estaban todavía en Filipos, predicando, oyendo a orar, como así comienza nuestra referencia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, recuerden que no había una sinagoga en Filipos, y entonces ellos decidieron reunirse con las mujeres que estaban cerca del río orando, y ahí iban otra vez ellos a la oración en aquel día, y constantemente durante ese trecho camino hacia el río, esta muchacha comenzó a incomodarlos. Primero, me gustaría darles una cierta información necesaria, porque primero tenemos que entender que esta era una muchacha esclava, cuando dice en el verso 19, pero viendo sus amos. Cuando habla de amos es porque esta joven prácticamente era una esclava de ellos, o en el sentido natural, una esclava comprada a precio de dinero, o también, obviamente en este sentido, una esclava espiritual también, que se aprovechaban de ella debido a tener ese espíritu de adivinación, que no era más que una posesión de demonio. Y en esa ciudad, eso hace referencia prácticamente cuando dice ahí un espíritu de adivinación. En el griego se refiere a un espíritu pitónico, así dice en el griego, un espíritu pitónico. ¿Por qué? Porque Pitón hace referencia a la serpiente legendaria, según la mitología griega, que guardaba en el monte Parnaso, guardaba los oráculos de Delfos. Eso era parte de la mitología, y hablaba sobre oráculos, está hablando de profecías, de palabras, era parte de, ellos llegaban ahí a consultar a esos dioses, y ahí había supuestamente una serpiente. Era un santuario en Grecia central, pero que según la mitología, esa serpiente fue muerta por el dios Apolo. Eso es lo que dice la filosofía. Es interesante que a pesar de ser una filosofía, tiene la interferencia de la serpiente en relación a profecías. Tiene relación con la serpiente en relación a palabras. Y lo primero que vino para poder engañar a la mujer en el huerto fueron palabras de una serpiente. Yo quiero que ustedes pongan atención mucho a esto, porque vamos a ver en el desarrollo de nuestro tema cómo es que serán usadas las palabras y las doctrinas, como dice en Timoteo capítulo 4, que en los últimos días se levantarán doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque habrá una inspiración del propio abismo, una inspiración de los propios demonios para poner palabras en personas y que engañarán a muchos. Hoy en día eso está de moda, la cuestión de profecías y de profetizas y profetas en las iglesias, porque a la gente también le gusta oír profecías. Sin embargo, entonces, hablando de ese espíritu pitónico que estaba dentro de esa joven, ya vimos que ella era esclava,
ya vimos que tiene ese espíritu. Está claro que ella estaba poseída, o sea, dominada por una fuerza que entró en ella, espiritual, que prácticamente controlaba su mente y también su cuerpo. Pero algo interesante que quisiera que ustedes lo notaran es en cuanto a las palabras que esta joven da. Yo voy a desarrollar ahora el tema, pero estos puntos quería mencionarlos porque son prácticamente una base. En el versículo número 17, dice ahí, la muchacha, siguiendo a Pablo, y ahí venían también los amos de ella, sin duda, se les va a decir por qué. Siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Por qué dice a nosotros? Porque ahí va también Lucas, el escritor del Evangelio, tomando nota de todo lo que estaba sucediendo. El escritor del Evangelio y también el escritor del libro de los Hechos. Entonces dice, siguiendo a nosotros, daba voces diciendo, oigan, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Interesante, ¿no es? Quienes os anuncian el camino de salvación. El cuarto punto que quiero mencionar es que lo que sí declaró este espíritu es que el evangelio es para los hombres. Vos anuncian, dice, vos anuncian el camino de salvación. ¿Será que un demonio puede hablar la verdad? En un momento vamos a verlo. Pero este espíritu de adivinación o pitónico estaba declarando esto a través de la boca, y según dicen algunos, la mujer casi ni movía la boca, sino era a través de un sistema de ventríloco que la voz salía de ella. Sea porque haya movido su boca o no, lo interesante y lo que es real es que ella estaba poseída por este espíritu. Y deja claro entonces que el evangelio ha sido anunciado para los hombres. El evangelio no es para salvar a los ángeles caídos, como lo leemos en Hebreos capítulo 2, verso 16. El Señor no vino a salvar a los ángeles, dice, sino vino a salvar a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué no dijo a la descendencia de Adán? O a la descendencia de Noé, que fue el que inició otra etapa de la humanidad. Bien podría haberlo dicho, pero lo dijo así en Hebreos, porque está dando a entender a todos los que sean de fe. Abraham es el padre de la fe. Y cuando dice que vino a salvar a la descendencia de Abraham, no toda la descendencia de Adán va a ser salva. No porque Dios no quiera, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sino porque no de todos es la fe, dice la Escritura también. Entonces, van a ser salvos aquellos que crean, que se conviertan, que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Entonces, Él vino a salvar a los hombres y mujeres de fe, no a los ángeles, mucho menos a los demonios. Y el evangelio atormenta a los demonios. Por eso es que leemos también la escritura que dice aquí en Lucas capítulo número 8 y verso 28. 8:28. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Si ustedes se recuerdan, tiene relación con lo que esta mujer estaba diciendo. Estos son siervos del Dios Altísimo. Así es como lo llaman, el Dios Altísimo, porque es para ellos que los seres espirituales conocen quién es Dios. Y este hombre dijo que tenía la legión, dijo lo mismo. Dice, postrándose a sus pies, exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No estaba hablando el hombre, porque el hombre fue libre por el Señor y se convirtió, y no hay duda, no lo siguió porque el Señor no se lo permitió. El Señor le dio la orden que regresara a su tierra, prácticamente en esa parte de allí, de Gadara, todo lo que es Decápolis, que la Escritura llama así, del otro lado del Jordán, en la parte oriental del mar de Galilea, y ahí le dijo que fuera a anunciar el evangelio.
O sea, el propósito de Dios o de Jesús era que Él se convirtiera en un instrumento para explanar el Evangelio. Miren ustedes qué paradójico, el Señor tan maravilloso, después de ser un hombre usado, poseído por el demonio, haciendo cosas terribles, ahora se convierte en un instrumento para la gloria del Dios Altísimo, se convierte en un siervo del Dios Altísimo, anunciando las buenas nuevas a sus compañeros, pero sigue atormentando a los propios demonios. O sea, los demonios se atormentan. Por eso es que esta mujer ahorita, esta muchacha con espíritu de adivinación, ahora está tratando de atormentar a Pablo y Silas con esas palabras. Vamos a ver que eso es lo que da a entender en el griego cuando dice que Pablo ya estaba indignado por esa insistencia de esa joven. Otra cosa importante es que siempre habrá una oposición contra aquellos que prediquen la verdadera palabra del Señor. ¿Y por qué le coloqué el adjetivo verdadera? Porque realmente cuando hay una mezcla de mis pensamientos con las ideas de Dios, eso no va a ser efectivo y los enemigos ni siquiera se van a preocupar. Pero cuando la palabra de Dios es compartida fielmente, la leche no adulterada, entonces los enemigos se pondrán en apuros y tratarán de obstaculizar el evangelio, como sucedió con Pablo y Silas aquí. Y ustedes dirán, pero ¿cómo los obstaculizó si estaban tratando de alabarlo? Aquí vamos a entender cómo son las estrategias del enemigo. Pero en fin, entonces esos obstáculos siempre habrán, como cuando en el primer viaje Pablo y Bernabé estaban en Chipre. Dice que un hombre llamado Elimas, un mago judío, imagínense ustedes, un judío, trató de alejar de la fe al procónsul Sergio Pablo. Se llamaba como Pablo, Sergio Pablo, en Hechos capítulo 13, versos 7 al 8. Ahí hubo alguien que trató de persuadir al procónsul para que no oyera, pero no lo pudo impedir porque el procónsul se convirtió. qué glorioso, se convirtió. Pero también en Filipos, en el segundo viaje, a pesar de que el Señor los había llamado a predicar ahí la palabra del Señor, hay oposición. O sea, si predicamos la palabra de Dios, digamos, dejemos a un lado la verdadera, ¿verdad? Porque a pesar de que es real esa mezcla que existe, la palabra de Dios de todos modos es predicada. En un momento determinado, una persona sincera y honesta y hambrienta de la palabra del Señor va a oír parte de ese mensaje y puede ser tocada. Entonces, la oposición aquí vino a través de una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y otra parte muy importante que quiero resaltar antes de entrar en detalles es lo que dice aquí. Veamos juntos en el verso 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Si ustedes se dan cuenta, no fue el primer día que esa muchacha fue libertada, ¿eh? O libre del demonio, o que el demonio fue expulsado de ella. No, pasaron varios días. Y ustedes pensarán, pero ¿por qué Pablo soportó tanto? ¿Será que no pudo desde el principio sacarlo? No, había un propósito. Y por eso es que nosotros necesitamos aprender a las maquinaciones del enemigo. Como dice Pablo, hablando de la falta del perdón, cuando hay falta de perdón, es parte de la estrategia de Satanás. En ese contexto de la falta de perdón y que nosotros debemos aprender a perdonar a los que nos ofenden, Pablo escribe esta expresión. Se registra en la escritura. Dice, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Satanás tiene maquinaciones, o sea, pensamientos que son como una máquina, que tienen un proceso y que el propósito es sacar a luz un producto. Ellos, Satanás y sus demonios, pretenden y trabajan de tal manera que puedan conseguir lo que se han propuesto para destruirnos o para entorpecer nuestro camino. Entonces aquí dice, y esto lo hacía por muchos días, estuvo haciéndolo, más dice ahí, desagradando a Pablo. Esa palabra, desagradando a Pablo, quiere decir que Pablo se indignó en un momento determinado. El primer día no la incomodó, a pesar de que oyó
no dijo nada. Al segundo, y según dice aquí, por muchos días. ¿Cuánto tiempo fue eso? No lo sabemos. El hecho es que él estaba ya cansado de oír eso y no quería intervenirlo. Vamos a ver por qué razones, pero estaba ya esa insistencia de ese espíritu inmundo, y también por la insistencia de los señores de esa muchacha esclava. ¿Por qué razón? ¿Por qué por los señores? Recuerden que cuando ella fue libre del demonio, dice que ellos, viendo que sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Por qué? Porque ellos ganaban con esas adivinaciones. La gente les gustaba, los incautos, les gustaba oír alguna palabra. Como a veces encontramos en los parques gitanas, ¿no es? O personas que te leen la mano, o que te leen las cartas, o te tiran las piedrecitas, o en tiempos antiguos los huesitos de no sé qué, o como en los días del rey de Babilonia y estos, o en la época de los macabeos, no entre ellos sino impíos, no creyentes, leían el hígado tirado en una plancha con fuego. Muchas maneras, a la gente les encanta oír que hasta el horóscopo, ¿no es cierto? Hasta el horóscopo, las personas no comienzan su día si no leen qué es lo que dice el horóscopo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque Satanás sabe que somos curiosos. Satanás sabe que hay en nosotros cierta necesidad, digámoslo así, de oír una palabra. Pero lo que tú y yo necesitamos oír todos los días es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no está hablando de frijoles, ni de arroz, ni de carne, ni de pollo. Está hablando de la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día. Hay gente que pueden pasar día tras día y no comen de la palabra de Dios. Pero la oración nos enseña que estamos necesitados. Si no nos llenamos de esa palabra, otra palabra va a venir a llenar ese vacío. ¿Recuerdan lo que el Señor hizo? La parábola de aquella vida que el Señor limpió y que estaba adornada, pero estaba vacía. Dice que vinieron otros 7 espíritus peores que el primero, y el peor estado de esa persona se vio, pues el último estado fue peor que el primero, según dice así la Escritura. Entonces, esa insistencia de esos amos que permitían que esa mujer estuviera haciendo eso, esa muchacha, era porque también ellos estaban esperando un cierto dinero de Pablo y Silas. Ellos no sabían realmente cuál iba a ser la reacción de los siervos de Dios, del Dios Altísimo. Lo que sí sabían es que tal vez pudieran engañarlos, y que en un momento determinado Pablo y Silas, como a muchos les gustaría, podrían decir: ay, muchas gracias, qué bueno que se dieron cuenta que nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Síganlo diciendo a todos aquí, porque lo necesitamos. ¿Alguien aceptaría el testimonio de un demonio? Ay, y aquí, ¿sabes? Aquí está $1, unos cuantos quetzalitos, como una mujer que se cree profetiza y ahí anda haciendo profecías en la internet, y después de sus profecías también pone el número de su agencia, el número de su cuenta bancaria, para que le depositen sus ofrendas. Oh, hermanos, la misma situación de aquella época es la que existe hoy en día. Estos también estaban esperando un cierto lucro, no lo obtuvieron, y cuando se vieron que la muchacha quedó libre, ellos se pusieron pero bravos, y por eso trataron de matar hasta a Pablo y a Silas. Los azotaron únicamente, pero eso fue parte todo de la dirección de Dios. La reacción de esos señores al ver a esa muchacha libre, eso fue porque ellos entonces esperaban un dinero. Como sucedió con el endemoniado de Gadara, ¿se recuerdan? La mayoría de las personas que estaban ahí viviendo en esa lado oriental del mar de Galilea eran gentiles, ellos criaban cerdos. Y el Señor libertó a ese hombre, y dice que pidieron permiso los demonios al Señor Jesús para entrar en los cerdos. Y dice que un hato de 2,000, como de 2,000 cerdos se dejaron caer en el precipicio. Imagínense qué cantidad de demonios. 2,000 cerdos
fueron tomados en aquel momento, pero esos cerdos eran el modus vivendi, o sea, la forma, la economía del país principalmente. Cuando alguien toca tu economía, si es Dios, debes agradecerlo. Si es Satanás, él puede comenzar a bendecirte más. Dios también va a bendecirnos, pero tenemos que tener cuidado si estamos andando mal con el Señor, como sucedió con esos de Gadara. Ellos mismos, cuando vieron que perdieron esos como 2,000 cerdos, dice que en lugar de llegar con el Señor Jesús y pedirle que les hablara de la palabra y ellos se convirtieran, le pidieron que se fuera de su territorio. Qué triste, ¿no? Que se fuera de su territorio. Y esa táctica, y el Señor se fue, pero sí se quedó un discípulo ahí, el endemoniado. Interesante, ¿no? Y ese fue el endemoniado, fue el que comenzó, bueno, el libre ya, hombre libre, consciente, y con el Señor en el corazón, fue el que comenzó a predicar en esos lugares. Jesús se fue. Y así exactamente aquí en Filipos, la misma estrategia de Satanás era la misma. Saben que lo que él quería con esa invasión de esta muchacha a los periodos de oración, interesante, en cuanto iban a orar, dice, ahí había alguien para impedir. El propósito era echarlos de la ciudad y lo consiguieron. Vamos entonces a entrar ahora, después de esta pequeña introducción, a entrar entonces a los detalles sobre la joven con espíritu de adivinación y liberada por la palabra del Señor. Otra cosa interesante que Lucas establece es que esta muchacha fue libre no por la palabra de Pablo, sino por el nombre de Jesús, ¿verdad? Por el nombre de Jesús. Como también registra Lucas, cuando habla de la conversión de Lidia, dice que ella estaba oyendo lo que Pablo decía, pero fue Dios el que le abrió su corazón. Eso significa que el autor de la salvación es Dios. Nosotros somos predicadores, pero el único que toca el corazón y el único que liberta a las personas es nuestro Señor. Entonces, entremos ahora a la página número 41 de nuestro fascículo y definamos ahora algunos aspectos importantes. Ya vimos que después de varios días en Filipos, los misioneros vivieron esa experiencia singular en cuanto ellos se dedicaban a ir a orar. Y es interesante, yo quiero tal vez hacer un paréntesis también en esto, de que cuando tú te determines a orar vas a tener muchos obstáculos. Porque en la oración vas a encontrar muchas respuestas. En la oración vas a oír al Señor, vas a ser tocado, vas a ser fortalecido. En la oración vas a encontrar ánimo para leer las Escrituras, para cantarle, para darle gracias, para entender por qué los acontecimientos de tu vida. La oración es un encuentro con la eternidad. La oración es un encuentro con el Altísimo. Es algo sublime. El Señor lo ha diseñado para que nosotros recibamos nuevas fuerzas y seamos más llenos del Espíritu Santo. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo dedicaba tiempos para orar. Por eso es que los discípulos le dijeron en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar, porque ellos lo miraban, dice que Él se separaba e Él iba a orar. Si el Señor Jesús, nuestro Salvador, dedicaba tiempo para orar, cuanto más también nosotros lo necesitamos. Pero tenemos que tener la seguridad, va a haber obstáculos. El enemigo va a tratar de obstaculizar ese proceso precioso. Entonces, esa muchacha era usada por esos comerciantes religiosos, que así debemos llamarlos, comerciantes religiosos, para ganar dinero de los incautos y supersticiosos filipenses. Hay mucha gente que está dentro del evangelio y que está también dentro de ese mover espiritual en el mundo a través de sectas y a través de grupos para ganar dinero. El que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio. Fue una orden que el Señor dio también para los ministros. El hecho de que nosotros vivamos por el evangelio y que nos dediquemos completamente a eso también nos da el derecho de poder comer del evangelio, o sea, de que a través de aquellos que son bendecidos recibamos también lo necesario para poder vivir. Sin embargo, debemos de tener todo el cuidado necesario para no convertir ese trabajo espiritual en un medio de lucro, ¿sí?
O sea, la obra puede crecer, la obra puede aumentar, pero es solo para poder multiplicar también los siervos y dividir más lo que está y que todo siga adelante. Y el Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. Pero entonces esta muchacha, las palabras de esta muchacha, no hay duda, no procedían de ella, más del espíritu que la poseía, del espíritu que invadió su vida en un momento determinado y que era usada así como un instrumento del enemigo. Y ella, el cual prácticamente ese espíritu, como dijimos, ellos son atormentados con la palabra de Dios y también en un momento determinado son obligados a decir la verdad, como lo hicieron con estos misioneros. Estos son siervos del Dios Altísimo, dice, ¿verdad? Entonces hay tres cosas aquí muy interesantes. Primero, ellos fueron obligados, ese espíritu de adivinación o ese espíritu de pitón fue obligado a decir la verdad sobre los misioneros. No es que ellos tengan la verdad, fue obligado a decirlo, primero también para testimonio de los dueños o los amos de esta muchacha, para testimonio también de los propios Pablo y Silas, que ellos sabían que eran siervos del Dios Altísimo, pero se dieron cuenta que hasta los espíritus inmundos los reconocían como tales. Y luego por el mensaje que anunciaban. Ellos anunciaban el mensaje de salvación, ¿verdad? El mensaje precioso que está en el corazón de Dios para todos los hombres, porque ahí también en esa palabra de esta muchacha declaró a quienes eran enviados estos siervos de Dios. ¿A quiénes? A los hombres, para que los hombres fueran salvos. Entonces, para cualquier neófito, digamos, para persona nueva en la fe, o para cualquier religioso que está buscando una aprobación humana, esas palabras de esa muchacha, que eran los del demonio, podrían haber sido consideradas como elogios y una confirmación del gran ministerio de los anunciadores. De veras, qué bueno que se dieron cuenta quiénes somos. Y Pablo al principio no las rechazó, como ya vimos inmediatamente, él no expulsó al demonio, pero veremos las razones posteriormente por la cual él no lo hizo. Hasta después de muchos días, como ya hemos leído, él está indignado y entonces ordenó al espíritu, te mando, le dijo, en el nombre de Jesucristo. Vean qué importante es este nombre y que es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Ahí había un espíritu que estaba tomando control de esta muchacha y salió en aquella misma hora, dice la escritura. Lucas registró eso. Y así como el endemoniado gadareno se convirtió al Señor, es probable que después de esta liberación, esta muchacha también se haya convertido al Señor. No lo encontramos registrado en la escritura, pero considerando lo que sucedió, lo que experimentó el endemoniado gadareno, después de tanto tiempo, no sabemos cuánto él pasó siendo poseído por esa legión, esta muchacha también pudo haber sentido el cansancio, porque en algún momento determinado ella tomaba conciencia de su realidad y tal vez ya estaba hasta gritando en su espíritu al Dios de los cielos que la libertara, y cuando ella fue libre, algo sucedió en su vida. No hay duda que estos hombres la perdieron, esta pareja de sus amos la perdieron, porque ella nunca más tuvo ese espíritu de adivinación, si ella se entregó a los caminos del Señor y fue firme en esos caminos. Dice Lucas, el escritor, que les salió al encuentro. Y la verdad es que el diablo es el padre de la mentira, como Jesús lo dijo en Juan 8:44, y él no puede hablar la verdad, porque es padre de mentira. Dice la escritura que cuando él habla de lo que es suyo. Increíble, ¿verdad? O sea, de lo que le pertenece. ¿Y qué le pertenece? La mentira. Sin embargo, cuando es para servir a sus propósitos, Satanás se utiliza de la verdad y crea un ambiente de gris, ¿sí? Entre las tinieblas y la luz, un ambiente gris, una atmósfera gris. O sea, una mezcla entre la mentira y la verdad, entre las cosas de Dios, la verdad, y sus propias palabras. Si ustedes se recuerdan,
Bien dice la Escritura en Génesis capítulo 3, verso 1, con que Dios os ha dicho, viene él y utiliza parte de las palabras de Dios dichas a Adán, transmitidas después a Eva, para poder engañar. Y ella oyó, dijo, pues sí tiene algo de cierto, sí, sí, Dios dijo, pero había ya una utilización de sus maquinaciones, de sus estrategias. Así comienza, y así fue como él también vino aquí. Siervo del Dios Altísimo, pero su propósito era otro. Quería engañarlos y quería agarrarlos y principalmente quería expulsarlos a ellos de la ciudad. Si ellos expulsaron a ese demonio de esa muchacha, después Satanás los expulsó a ellos de la ciudad. Interesante, ¿eh? Sin embargo, antes de que eso sucediera, ellos cumplieron su propósito en Filipos. Entonces va a utilizar esa mezcla de mentira para engañar y provocar pecado, como ya lo vimos en Génesis, pero también lo vemos en Segunda de Corintios, capítulo número 11. Segunda de Corintios 11, dice aquí, en el versículo número 14, y no es maravilla, dice aquí, o sea, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, como un ángel del Señor. O sea, él también puede todavía manifestarse como un ángel de luz, no solo en su apariencia, apareciendo a alguien, sino también en sus palabras. O sea, los propósitos malvados del diablo en Filipos, utilizando a esta muchacha poseída, eran prácticamente dos propósitos. El primero, vamos con el primero, era, primero, entorpecer o impedir la predicación del evangelio a través de su vieja estrategia, que es la exaltación. Ellos recuerden que estaban yendo a orar, pero también ellos estaban dando testimonio y algunas personas probablemente se estaban acercando a ese grupo y ya estaba incomodado Satanás ahí en su ciudad, porque él ha tomado control de este mundo. Imagínense que al nuestro propio Señor Jesucristo en la tentación en el desierto le dice, mira, le mostró todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré porque a mí me fue dado. Y sí, Adán lo perdió, pero todo eso fue recuperado por nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Ahora nosotros tenemos que tomar el reino. Entonces, su propósito era impedir que el evangelio fuera predicado, pero lo utilizó de una forma bien astuta. Era a través de la exaltación. Nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que aprender a aceptar elogios cuando son legítimos, cuando son honestos. Cuando una persona nos dice algo que hemos hecho, ¡ala, qué bueno lo que usted hizo! Pues tenemos que aprender a decir gracias y no a decir, a mí no me toque con esas cosas tampoco. Tenemos que aprender a dar gracias cuando alguien nos da un elogio. No tenemos por qué sentirnos que van a levantar nuestro orgullo. No, orgullosos ya somos. Pero tenemos que aprender a administrar cuando viene de un corazón honesto y sincero. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con los elogios, porque muchos de ellos pueden ser usados por el enemigo, y por otro lado también nuestro orgullo tiende a inclinarse hacia esas cosas. Por ejemplo, leemos en Proverbios capítulo número 16, versículo número 18. Antes del quebrantamiento, dice, o sea, de la caída, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes que el hombre comience a tener una ruina en su vida, la estrategia del enemigo es primero levantarlo en altivez y en orgullo. Ese fue el primer pecado que hubo, el orgullo, la vanidad, la altivez de Satanás,
que fue lo que él trató de ser como Dios, y él no trató de ser alguien superior, porque no había. Por eso él dijo: yo seré como el Altísimo. Pero era en orgullo. El Señor sí quiere darnos parte de su naturaleza, principalmente su carácter, porque hay una parte de la naturaleza divina que son sus tributos absolutos, que esos no pueden ser transmitidos propiamente a un ser humano, porque es parte de por ejemplo, la omnipotencia y la omnipresencia. Nosotros, a pesar de llegar a los cielos, nunca seremos omnipresentes. Eso es solo un atributo divino que es de Él. Es un atributo intransferible, no se puede transferir. Pero hay otros que el Señor sí quiere darnos: su santidad, su justificación, ¿entienden? Hay cosas que el Señor se va a transmitirnos, su naturaleza preciosa la va a transmitir. Pero tenemos y una de las cosas más importantes es en su carácter, la humildad y la mansedumbre. La humildad en nuestra relación con los hermanos y la humildad en nuestra relación con el Altísimo. Entonces, es estrategia de Satanás tocar la altivez del corazón. Por eso es que cuando vienen palabras, nosotros podemos tener la sabiduría de colocar un filtro en nuestros oídos y principalmente en nuestro corazón, que es nuestra mente, para que analizar lo que nos están diciendo y que no seamos engañados con esas palabras. En el capítulo 26 también de Proverbios, y en el versículo número 24, leemos así: el que odia disimula con sus labios, dice. Ahí está diciendo cositas tal vez bonitas, pero lo que está haciendo el espíritu es el que está detrás, ¿verdad? El odio, pero está utilizando palabras que pueden herir. Mas en su interior maquina engaño. ¿Por qué? Por el odio. Pero está disimulando con sus labios. Puede estarnos diciendo algo muy bonito, pero todo eso trae un segundo propósito o segundas intenciones para tratar de destruir. Si ustedes se dan cuenta, es cuestión de palabras, eso es muy peligroso. Dice el verso 25: cuando hablare amigablemente, fíjense, estos son siervos del Dios Altísimo. En primer lugar, tenemos que aprender a inmediatamente analizar, discernir, esperar y no comenzar ya a levantar el pecho y pensar que somos los gallitos que escogidos, los más importantes del gallinero del Señor para anunciar el evangelio. Cuidado, porque el enemigo puede aprovecharse de las debilidades humanas que aún están en nosotros. Cuando hablar amigablemente, no le creas, dice. Y eso estaba viniendo de un espíritu de adivinación, esas palabras. Por eso es que no podían ellos simplemente creerles, aceptarlas y decir: bienvenida muchachita, pero mira que te necesitamos aquí todos los días para que les digas a estos incrédulos que aquí estamos nosotros. Cualquiera quisiera eso, ¿verdad? Dice: cuando hablaren amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. O sea, en cuestión del odio, del orgullo, y eso es lo que es Satanás. Es un ser odioso, un ser que nos odia como seres humanos, porque la salvación nos es dado a nosotros. Fuimos hechos pecadores por el pecado de Adán, y nosotros también por nuestra propia voluntad hemos pecado. Y estamos esclavos a ese pecado hasta que el Señor viene y nos liberta. Entonces hay un odio de Él para tratar de destruirnos durante toda nuestra peregrinación en esta tierra. Su objetivo es destruirnos. Por eso es que en el fin está profetizado que el Señor no vendrá en su segunda venida hasta que se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición y la gran apostasía, que son prácticamente abandono de la fe. Imagínense, cristianos abandonando el camino del Señor, porque Satanás con su odio va a tratar de destruirnos. A él no le interesa la gente que está perdida en el mundo, porque está perdida. A él le interesa la gente que ha entrado al conocimiento de la verdad. A esos persigue para tratar de destruir. Dice también ahí en el capítulo 27, miren todo lo que aparece aquí en el libro de Proverbios, versículo 21. El crisol, su instrumento de fuego, prueba la plata, y la hornaza, otro instrumento de fuego, el oro. ¿Por qué? Porque cuando pone el oro, la escoria va a salir, y ahí va a probar cuál es la verdadera plata, y alguna de esa parte va a quitarse. Y es buena, el fuego es bueno, porque prueba también nuestra fe. Dice: y al hombre la boca del que lo alaba.
A veces el otro no tiene nada que ver ni se da cuenta que puede estar puede estar siendo usado por el enemigo, pero es nuestro corazón el que es engañoso y que nosotros podemos ser engañados a través de la alabanza o del elogio de alguien más. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y por último, dice aquí en Proverbios capítulo 29, verso 5, el hombre que lisonjea a su prójimo. Pongan atención lo que dice ahí, Proverbios 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Una trampa. Lo que está diciendo ahí que es una trampa. Pero entonces, pastor, no debemos aceptar ningún elogio. No, lo aclaramos desde el principio. Tenemos que aprender a ser humildes también y en un momento determinado como una mujer, ay, qué bonita está usted. No va a decir, ay, no aceptamos, muchas gracias. Pero no, es la persona la que tiene que aprender a administrar, a manejar ese sentimiento y no comenzar a sentirse que es la belleza de las bellezas. No, hay que tener cuidado. Es como, es que no hay otro profeta como usted. Como hablaban de Balaam, el hombre de los ojos abiertos. ¿Y quién decía eso? Él de sí mismo. Tal vez alguien le dijo un día eso y él lo creyó con todo su corazón. Y ahora el hombre, el profeta de los ojos abiertos, el que vio al Altísimo, dice. Hay que tener cuidado. Es que no hay otro predicador como ese. Pues la verdad es que sí. Y el corazón es nuestro corazón el que nos engaña. Por eso dice que es perverso en extremo. Ni siquiera el propio hombre puede conocerlo. Entonces el hombre que lisonjear, adular, dar una palabra, pero solo con el propósito de llevarte a una trampa, a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Bueno, entonces la primera intervención, el primer propósito de Satanás de utilizar a esa muchacha con esas palabras a través de la exaltación, que era acabar con ellos, destruirlos. Entonces, si alguien está haciendo eso, tengamos cuidado. Segundo propósito era, y va a parecer ilógico, pero es lo más lógico que puede haber, porque Satanás es un estratega. O sea, él es un estrategista, alguien que sabe de estrategias de lucha, de batalla, de guerra, porque él está en una guerra contra nosotros. Y él en parte conoce un poco nuestro corazón por el tiempo de vida como enemigo que ha vivido y el convivio constante y que puede oír muchas cosas de nosotros. Vamos a verlo aquí a un momentito. Entonces, el segundo propósito era forzar la expulsión de uno de sus vasallos, de sus esclavos, demonios, de ese espíritu inmundo, para después expulsar de Filipos a los misioneros a través de unir al pueblo romano contra ellos, y fue lo que hizo. Imagínense qué impresionante la estrategia. Por eso es que Pablo no la echó desde el principio. Ya se dan cuenta por eso. Porque si desde el primer día le dice, en el nombre de Jesús, sal de esta muchacha, hubiera salido, porque ese demonio se iba a sujetar al nombre de Jesús, ¿verdad? Y a la vida correcta de Pablo y Silas. Sin embargo, eso hubiera provocado que con anticipación ellos fueran expulsados de la ciudad y no siguieran fortaleciendo el corazón de Lidia y el corazón de las hermanas que se reunían en ese lugar de oración cerca del río. Y probablemente tal vez no hubieran llegado a la cárcel, hubieran salido de otra manera, y el propósito del enemigo era que ellos no se encontraran con el hombre macedonio que todavía faltaba. Entonces tenemos que tener cuidado porque Satanás tiene sus estrategias, sus propósitos y su plan para trabajar en contra de nosotros. Ahora, ¿cómo conseguiría Satanás esos dos objetivos? Primero, como ya vimos, Satanás sabía, fíjense, pongan atención a este punto, porque parece una repetición, pero no lo es. Es dando como una hoja que estaba doblada y ahorita vamos a desdoblar. Primero, Satanás sabía que el demonio se sujetaría inmediatamente o inmediata e inevitablemente a la orden de Pablo en el nombre de Jesús. Por experiencia,
por experiencia propia, sabía que ese demonio no iba a poder resistirse ahí y decir, no salgo. Como sucede con muchos hombres, que no podemos expulsar a un demonio. Sino que sabía que en la primera orden ese demonio iba a salir, porque así ha sucedido siempre. En los días de Jesús y con los apóstoles, solo daban la orden en el nombre de Jesús y ¡puf! Se iban. Entonces él estaba forzando, porque él sabía que ese demonio iba a salir en la primera orden. Segundo, y eso iba a contribuir, para que entendamos un poco mejor, para que los expulsaran más luego de la ciudad. Segundo, Satanás percibió el discernimiento de Pablo, porque desde la primera vez, recuerde que estuvo durante muchos días incomodándolos, pero desde la primera vez Pablo la ignoró. Y algunos dirán, pero Pablo, ¿por qué estás ignorándola? ¿Estás dejando que diga cositas, que los otros acepten su testimonio? No. Pablo sabía también, discernió, o por lo menos si no se dio cuenta al principio, el Espíritu Santo lo ayudó y los guió a ellos a cerrar su boca y a esperar un tiempo oportuno para no tener que expulsarlo. Entonces Satanás percibió ese discernimiento de Pablo cuando él no reaccionó inmediatamente a través de la provocación. Porque las palabras de esta muchacha que constantemente se hablaba era una provocación. De ahí la insistencia para incitar. La insistencia de esta muchacha, dice, y nos seguía y ya estábamos indignados, dice, ya estábamos cansados. Esa insistencia era exactamente para provocar la expulsión y también después de la expulsión enrabiar o enojar a sus señores por la pérdida del lucro y finalmente arremeter contra los misioneros para expulsarlos, con el pretexto de que los filipenses, fíjense ustedes qué increíble, que los filipenses eran ciudadanos romanos con costumbres diferentes y no como la de los judíos. Esa es otra de las estrategias del enemigo. Imagínense que sea una cuestión, que nosotros somos de esta cultura y no hemos aprendido nada de eso. La cuestión del evangelio no tiene nada que ver con cultura, ni tiene que ver con ciudadanía. De un ciudadano de esta nación y otro ciudadano de esta nación. No, sí está hablando de una nación, es cierto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde esperamos también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo increíble es que ellos dijeron, nosotros somos romanos y no podemos aceptar estas costumbres. ¿Qué costumbres? Que les expulsaran el demonio. Los estaban librando de la influencia. Hay gente que les gusta vivir bajo esa influencia. Increíblemente, lo digo con tristeza, pero hay gente que les gusta vivir bajo esa influencia. Pero ahora con la internet, ustedes pueden tener de todo en sus casas y entrar a sus casas a través de la internet. Espíritus engañadores, espíritus de demonios, que nosotros les abrimos la puerta. Ya no tiene que ser una puerta literal de nuestra casa, sino a través de las ondas. Él es el príncipe del aire, dice, las ondas que van a entrar ahí. Entonces él también, ustedes pueden ver ahí, y estoy ya concluyendo aquí, que Satanás usó una de las estrategias de un guerrero o de un general malvado y perverso. No sé si ustedes alguna vez han visto, tal vez hasta en una película, cómo es que hay generales o comandantes que matan a sus propios soldados. Pues eso es exactamente lo que Satanás hizo. Él es un guerrero, un general de su ejército de las tinieblas, malvado. Y él sacrificó a un fiel y pequeño servidor, aquella muchacha, y el demonio que estaba ahí, para continuar con su dominio sobre todos los moradores de la ciudad de Filipos. Él lo que quería era continuar. Entonces, como se dio cuenta que no podía de una manera echarlos, entonces tenemos que sacrificar a este. Sacrificamos a este y expulsamos a esos dos. Sale uno y salen estos dos. Sale ese insignificante y se van también esos dos poderosos. Qué astucia, qué astucia. Pero en medio de ese corazón tan perverso y que maquina pensamientos inicuos, el Señor está en el control de todas las cosas. Y a pesar de que Pablo y Silas sufrieron esos varazos en sus espaldas, el Señor los guió al lugar indicado. Amén. Entonces,
realmente Satanás, el propósito, digamos así, de aquel encuentro entre Pablo, Silas y la muchacha, ese encuentro con esa muchacha poseída por el demonio, para él, para Satanás, oír algunos días que predicaban, pues el evangelio era hasta soportable, pero ya pensar que varias semanas pasaran y con fruto, aunque fueran 1 o 2, entonces ya él no estaba muy satisfecho y Satanás no iba a tolerar. Entonces Pablo, por otro lado, tampoco toleró por mucho tiempo a esa pitonisa. Y pitonisa en el Antiguo Testamento es una mujer con espíritu de adivinación, como lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 28 verso 7, aquella mujer que le adivinó a Saúl. Y según el comentario de Lucas, cuando habla de desagradado o indignado por la mosca, y ustedes dirán, pero ¿y dónde aparece una mosca ahí en Hechos? Bueno, la mosca es ese demonio. ¿Por qué? Porque las moscas, hablando en el sentido natural, son insectos que reflejan el carácter de los demonios. Son insistentes, son molestos y son sucios, inmundos. Por eso es que cuando hay una mosca y usted la ahuyenta, se va y vuelve otra vez a su lugar. Y usted hace eso y se va por un lado y le pasa por la cabeza aquí y viene aquí. Increíble, ¿verdad? Entonces hay maneras de cómo deshacerse de esos demonios. Por eso es que también cuando Jesús habla de otro de los nombres del enemigo, Belcebú, su nombre quiere decir príncipe de los demonios, pero se deriva de un dios filisteo, el Baal-Zebú, que quiere decir el dios de las moscas. Porque esa es la naturaleza de los demonios. Son como las moscas, como los mosquitos que llegan ahí a escondidas a chupar sangre, a quitarnos la vida. Entonces tenemos que tener, y aquí esto es lo último porque creo que vale la pena que lo tengamos, la actitud de Pablo. Llega un momento determinado que tenemos que callar, no aceptar el testimonio de demonios. Pablo no aceptó en ningún momento el testimonio. El hecho de que se haya retrasado, como ya les dije, fue estrategia de ellos también para no tener que salir antes de la ciudad, antes de tiempo. Y tampoco estaban aceptando como que las palabras de ella fuera la colaboración hacia el evangelio. No había nada de eso. Jesús mismo no aceptaba el testimonio de los demonios cuando ellos exclamaban así de Jesús mismo. Dice ahí en Lucas 4:33 al 35, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Dónde estaba? En la sinagoga, la iglesia. A gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, dice el demonio. Y escuchen lo que Jesús dijo. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y esa es la actitud que debemos de tener delante del testimonio, entre comillas, de demonios. Debemos de callarles la boca, como Jesús hizo. Cállate y sal de él. ¿Por qué? No vamos a aceptar el testimonio de mentirosos y de espíritus que viven en las tinieblas. Entonces el demonio, dice, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Jesús entonces los silenciaba, tal como Pablo lo hizo. Así que ningún testimonio de las tinieblas debe ser aceptado por nosotros que predicamos el mensaje de la verdad y de la luz, porque ninguna concordia, dice la Escritura, hay entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Amén. Vamos a terminar aquí y luego vamos a juntos en la próxima lección ver aspectos importantísimos. Vamos a ver si realmente Satanás puede leer nuestros pensamientos como algunos piensan. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Señor, muchas gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te agradecemos por permitirnos estudiar tu palabra, por dedicar este tiempo para conocer más de las Santas Escrituras. Y enséñanos, Señor, a tener cuidado con el ejército de las tinieblas, que no ignoremos sus maquinaciones, que sepamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas a tu pueblo,
bendice a los tuyos, guárdalos en su camino, guárdalos, Señor, en su trabajo como evangelistas, comunicando el evangelio a otros. En el nombre de Jesús, trabaja en sus corazones. Bendícelos, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Cantemos para terminar. Como un peregrino es mi Señor, como un extranjero en su propio hogar, buscando abrigo, buscando comunión. Oh, qué humilde es mi Señor al tocar mi corazón. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino Señor. Oh, esperanza de Israel, Redentor nuestro en la aflicción, como el Dios sublime, como el Rey de gloria, se humilla Él en procurar al hombre para comunión. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino Señor. Ven, descansa, oh Rey, en la alabanza y adoración. Acepta mi clamor, quédate aquí, viajante ya no serás, mi corazón es tu lugar, peregrino Señor. Oh, peregrino Señor, gracias por estar ahora morando en nuestros corazones. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección de este precioso libro. Amén.